Buenos días para todos. Es un privilegio nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie de la oración. ¿A cuántos les ha gustado la serie de la oración? Estamos como en Netflix, llenos de series. ¿Cierto? La parte 1, 2, 3. Pero siempre uno aprende algo nuevo. Amén. Nos hemos ejercitado y hemos practicado, ¿no? Hemos practicado la oración, hemos practicado la adoración acá en los estudios. Ha sido de gran bendición. Vamos a recordar algunos puntos claves que nos ha hablado el Señor en este mes acerca de la oración y puntos claves que nos trajo el pastor César cuando inició este año para entender cómo a través de la oración nos posicionamos como hijos de Dios en nuestra identidad. Entonces lo primero que decíamos es ¿por qué creemos en Dios? La palabra dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Amén. Entonces nosotros debemos tener clarísimo que fuimos creados por Él y para Él. También aprendimos para qué Dios nos llamó, y eso está en Efesios 1:17. Dice la palabra, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para esto nos llamó el Señor, para revelarnos su palabra, para darnos el espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué es una visión? La visión es una meta que uno quiere alcanzar, ¿cierto? Nuestra visión está en Efesios 4:11-13 y es llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hemos declarado iglesia y hemos creído en nuestro corazón, lo hemos creído con convicción que sí es posible vivir como vivió Jesús. Amén. Eso es traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Por qué? Porque para eso Él murió. ¿Y ahora qué tenemos nosotros en esta nueva vida? La plenitud completa de Cristo, por lo que Él hizo en esa cruz. Ahora podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo nos explica cómo debemos considerar el conocimiento de Cristo en Filipenses 3:7. Dice la palabra, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aquí se nos cayó la estantería a todos cuando conocimos esta palabra, ¿no? Que lo importante eran los títulos, que la plata, que el esposo, todo se cayó aquí. Porque ¿qué está diciendo Pablo aquí en la palabra de Dios? Que todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es decir que esto, mis hermanos, no tiene nada que ver con el ámbito terrenal y nuestros deseos terrenales, sino esto es otra dimensión diferente. Es la dimensión de Dios y es en lo espiritual. Ahora, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? La misión es la razón de ser o el propósito de algo. Está en Mateo 28, 19, 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, expandir el evangelio. Es nuestra razón de ser. Esa es nuestra misión como iglesia. En Efesios 1:9 dice, dando a conocer el plan y el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio que nos ha revelado el Señor? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces vemos, mis hermanos, que Cristo es el plan perfecto de Dios Padre para restaurar esa relación y condición que se había perdido en el huerto del Edén. Y Él lo hizo por gracia y por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. Y es por esto, mis hermanos, que es tan importante, es vital para un cristiano tener esa intimidad y comunión con el Señor. Porque esto sumado al conocimiento que es revelación, es igual a
transformación. Acuérdese de la fórmula: intimidad y comunión con el Señor, más conocimiento, que es revelación, igual a transformación. No hay otra manera de que nosotros seamos transformados si no es así, creciendo en el conocimiento. Ya Él nos dio todo, ya todo nos fue dado en la cruz del Calvario. Ahora que nos toca a nosotros caminar en el conocimiento, crecer en el conocimiento, ejercitarnos en la fe. La pastora Liliana, la pastora Gloria y Néstor nos habían hablado también acerca de qué es la oración. Vimos que la Biblia nos dice que la oración es hablar con Dios, conversar con Dios. La oración es el medio vital para cualquier cristiano de comunicarse con Dios. Pero esta no es una conversación de uno solo, porque a veces entramos a nuestro lugar secreto a hablar y Padre, y dame, y la oración de la oveja, y ayúdame, y dame, y bendíceme, y todo eso, y nos olvidamos que hay otra personita ahí, que es el Espíritu Santo. Y a veces hablamos y hablamos y hablamos. Eso generalmente nos pasa a nosotras las mujeres, ¿no? Los varones que tienen aquí a sus esposas saben cómo es, ¿no? Que nosotras hablamos y el calladito ahí escuchándonos. Entonces, así pasa a veces en nuestro lugar secreto. Queremos hablar y pedir, y no escuchamos la voz del Espíritu. Y a veces no oramos como conviene, o a veces tenemos las motivaciones equivocadas. Entonces, no es solo cómo nos comunicamos con Dios, sino qué hay en mi corazón para comunicarme con Dios. ¿Qué me motiva, cierto? Y no solo es entrar en el lugar, orar no solo es entrar en el lugar secreto, en oración y tener esa conversación. Lo que acabamos de hacer aquí es orar, adorar al Señor con nuestra voz, con la música, con las canciones. En nuestro día a día, cuando nos levantamos y le damos gracias por el sol, por la lluvia, por nuestro país, por nuestros gobernantes, por nuestras familias. Eso es orar. Expresando también el amor a otros, podemos orar. Cómo yo me pongo en los zapatos de otra persona y entiendo su situación, y con el conocimiento y el discernimiento que Dios me ha dado, ayudo a esa persona a salir de alguna situación que lo esté agobiando. También nos hablaba la pastora Gloria, intercediendo por otros, ¿cierto? Orando por esas necesidades. Hay gente que nos llama y me dice: ore por esta persona que está enferma, ore por esta situación, ore por otras personas que están en una clínica, que están en una situación difícil de finanzas. Pero también oramos cuando le confesamos a Dios nuestros tropiezos, ¿no? Cuando decimos: Señor, te fallé, pero me posiciono y esta no soy yo, y esto se va en el nombre de Jesús. Y también cuando ponemos nuestras necesidades delante de Él, pero Él ya conoce nuestras necesidades. Él sabe que yo necesito vestido, comida, que necesito vivir, un lugar para vivir. Él conoce toda nuestra situación, pero a Él le gusta que nosotros corramos a sus brazos, a la fuente correcta. La fuente correcta es Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que es una relación con nuestro Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. Vimos también cómo es esa intimidad en nuestro lugar secreto, cómo es ese cerrar la puerta de mi habitación, del baño, de la cocina, donde usted pueda estar a solas con el Señor, donde usted no tenga distracciones, donde no tenga música, donde no tenga ruido, donde no tenga personas hablándole, sino usted y Él. Eso es la intimidad con Él. Y vimos también que hay clases de oración, ¿cierto? Hoy quiero compartirles el tema: la oración, una relación de amor. Y es que, mis hermanos, es importante, como les decía ahorita, ¿qué nos motiva en nuestro corazón al buscar a Dios? ¿De verdad mi corazón tiene hambre y sed de la palabra? ¿Mi corazón tiene esas ganas de que ya lleguen las 4 de la mañana para pararme a irme al lugar secreto a orar? ¿Sí? Esa pasión que es por lo que nos mueve el amor hacia Él. Entonces vemos que a veces no es esa relación de amor, sino que es una circunstancia en particular,
o que es de pronto una necesidad, o que es de pronto buscando solucionar un problema que tenemos, pero no se vuelve un hábito, no se vuelve el día a día, no se vuelve parte de nuestra vida el orar. ¿Por qué hablamos de esto, mis hermanos? Es porque sabemos que la oración hace parte de la vida de un cristiano y que es necesario orar, pero si tengo la motivación incorrecta, el corazón de pronto lo estoy haciendo con un esfuerzo por cumplir algo que me dijeron de que debíamos orar. Entonces se vuelve, si yo estoy cumpliendo un ritual, un devocional, es que me dijeron mis pastores que había que orar y que uno se levanta a las 4 y se va para el cuarto y ora, pero resulta que uno termina dormido porque el sueño le gana. Entonces ahí no estoy teniendo una conversación con Dios, estoy cumpliendo y obedeciendo algo que me dijeron que debía hacer, ¿cierto? Y ahí es cuando la oración se convierte en una carga o se convierte en una tradición. A mí me dijeron que todos los días tenía que orar y yo lo hago y yo obedezco y ya, pero no la disfruto, no entro en ese lugar secreto a estarme callada y a disfrutar de lo que me dice el Espíritu Santo, a recordar y a renovar mi mente con la palabra, a cantarle canciones al que es el dueño de mi vida, al que me rescató, al que me salvó. Eso es disfrutar una oración. Por eso es importante saber cómo orar. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, pues yo no sabía cómo orar y yo venía pues de una iglesia católica donde toda la vida pues había rezado, entonces pues yo me sabía el Padre Nuestro, pero llegué a mis 29 años con temores, con miedos. A mí me daba miedo en las noches porque yo de niña vi muchas películas de terror, porque a mi madre le gustaban, y entonces yo no podía apagar la luz, tenía que dormir con la luz prendida. Y entonces cuando yo conozco del Señor, yo digo, pues ¿cómo oro para que no me dé miedo? Y pues yo empecé a repetir el Padre Nuestro y repita, pero miren que el Señor es tan lindo, porque Él conocía mi corazón, Él sabía que yo no sabía orar, y yo repetí hasta que me quedé dormida, y Él me dio paz, Él trajo paz a mi vida. Entonces a veces no es qué tanto léxico o conocimiento yo tengo, sino es dejar que del corazón fluya el amor que tenemos por Él, la intención de nuestro corazón. Y pienso que también en todos estos años que oraba siendo como un esclavo, no como hijo, porque realmente lo que nos habían enseñado era a ser esclavos y a condenarnos todos los días. Yo creo que el Señor ha sido bueno, Él ha visto la intención de nuestro corazón y nos ha llevado a la verdad, amén, que es lo que hoy conocemos. Entonces es súper importante que para orar nosotros tengamos hambre y sed del Señor. Pero no podemos tener hambre y sed de Él y de su palabra si no lo conocemos y si no estudiamos la palabra, ¿sí? El Señor, mis hermanos, nos invita a esa relación de amor, de intimidad, de comunión con Él. ¿Y lo hacemos a través de quién? De la persona de Jesús y de su obra redentora. Entonces vemos pues que la oración no es un método para que Dios haga lo que le estamos pidiendo, ni para torcerle el brazo a Dios. Como niño inmaduro, es que tú no me diste esto y le hago pataleta, y por qué no me diste esto y por qué hiciste esto. No, nosotros ya somos cristianos maduros y en esta relación de amor no hay exigencias, no hay quejas, no hay caprichos y no hay actitudes equivocadas porque hemos recibido un nuevo corazón, amén. El Señor en su palabra dice que Él quiere que lo conozcamos y hagamos de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué se requiere para conocer a alguien, mis hermanos? Pensémoslo en el ámbito de la pareja. Cuando usted conoció a su esposo, a su esposa, lo primero que usted hizo, ¿qué fue? Averiguar quién era, quién es la familia, qué le gusta, sus cualidades, ¿cierto? Lo segundo que es pasar tiempo con esa persona, ¿sí? Compartir tiempo con esa persona, hablar. Y lo tercero, cuando ya estamos casados, es vivir en comunión y compartir esa misma vida con esa persona.
¿Por qué? Porque ahí llegamos a acuerdos, nos animamos, nos apoyamos, nos levantamos y caminamos juntos. De la misma forma aplica con el Señor. Yo tengo que saber quién es Jesús, qué hizo por mí, quién soy ahora, qué le gusta a Dios, qué le agrada a Él, ¿cierto? Tengo que compartir mi tiempo con Él, saber que ya esta vida no es mía sino es de Él y que cada momento que yo tengo es para disfrutarlo con Él y crecer en la palabra. Y comunión, compartir la vida que ahora habita en mí con Cristo. Eso es comunión. Es saber que Él ahora vive en mí y que yo manifiesto los frutos de su Espíritu por lo que Él me ha entregado en la cruz. Cuando nosotros llegamos, ¿qué hicimos para conocer a Jesús? Primero, reconocimos nuestra necesidad de Él. Le dijimos a Él, no puedo solo, ayúdame porque yo no puedo solo, te necesito, ¿cierto? Lo aceptamos en nuestro corazón, reconocimos lo que Él hizo en la cruz por nosotros, aceptamos el regalo que nos dio, esta herencia tan maravillosa que es su palabra, que está en su palabra. Reconocimos que no podemos vivir en nuestras fuerzas ni por cuenta propia, reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos de un Salvador. Miren tan lindo que hemos conocido al Señor, todo lo que Él ha hecho. Pablo expresa en Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. En este versículo se expresa el deseo de conocer a Cristo y de experimentar su poder, el poder de Cristo ahora en quien vive, en nosotros. En Juan 17:3, Jesús ora, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En 1 de Juan 2:3 también vemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanece en él, debe andar como él anduvo. Miren que la palabra tiene muchos versículos que nos habla de conocerle. 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. Nos habla por todo lado de conocer a Cristo. Efesios 3:19, el amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que le puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. La Biblia también enseña que conocer a Dios no se trata solo de una comprensión intelectual, sino de entrar en una relación con Él a través de la fe. Recordemos que nosotros andamos por fe, por creer en su palabra. Y no solo la fe de decir yo creo, sino confiar en Él. ¿Realmente confiamos en que Dios va a poder sanarme? ¿Realmente confiamos en que Dios va a suplir todas mis necesidades? Confianza, ¿cierto? Y volvamos a la relación de pareja. Cuando uno se casa, pues uno confía en que su esposo va a ser el proveedor de su casa, en que va a cuidar de uno y de sus hijos. Confía en el compromiso que hizo ante Dios. Confía, ¿cierto? La confianza es súper importante. Así es la relación con Dios. Confiar en nuestro papá, confiar en lo que Él dice en su palabra, ¿cierto? Si Él dice en la palabra que va a estar con nosotros hasta el fin, ¿por qué nos sentimos solos? Si Él dice en su palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué nos sentimos excluidos? ¿Sí? Si Él dice que su amor es infinito, ¿por qué nos sentimos que nos abandonó?
Si Él dice en su palabra que usted y yo somos santos, ¿por qué nos creemos pecadores? ¿Mm? Si Él dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿por qué seguimos enfermos? ¿Mm? Fe, creer en su palabra, acción. La fe es creer en su palabra y actuar. Convicción total en nuestro corazón de que Él todo lo puede hacer. Así es como la oración cobra vida en nuestra vida. Cuando nosotros lo declaramos y creemos en nuestro corazón y vivimos conforme a la palabra, hay transformación. En Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, y que es galardonador de los que le buscan, o sea, que hay recompensa, ¿cierto? Ahora, el Señor nos insta en toda la palabra a orar sin cesar. Y orar sin cesar no es que yo tenga que retirarme del trabajo y estar todo el día, las 24 horas metida en el lugar de oración. Yo puedo orar estando trabajando. Yo puedo orar en mi medio de transporte. Yo puedo orar haciendo una comida. Yo puedo orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque mi espíritu está conectado al Padre y está conectado a Jesús. Ese es el Wi-Fi. Cuando se le cae a usted la red, ¿cómo queda? Fregado. ¿Por qué? Porque no hay conexión. Entonces siempre debemos estar conectados a nuestra red, que es Jesús, que es Cristo, que es su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo sí está como león rugiente esperando a ver a quién devora. Y si nosotros le damos papaya, pues él la parte. Entonces ahí tenemos que estar nosotros como hijos de Dios, parados en nuestra posición, ejercitándonos en la palabra, en la fe, no creyendo las mentiras del enemigo. Recuerde que él solo puede atacar su mente con pensamientos, pero ahí Pablo nos recuerda siempre: renueven su mente, renueven su manera de pensar. ¿Y con qué la renovamos? Con la palabra. Entonces mi alma, mi espíritu y mi cuerpo deben estar alineados, ¿sí?, al espíritu, a lo que yo ahora soy, a lo que yo leo en la palabra, a lo que yo creo que Dios dice que yo soy. Yo siempre me preguntaba, cuando llegué a los pies de Cristo, en cada situación hacía un ejercicio y era preguntarme, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús para responder a eso que venía a mi mente y que de pronto yo no conocía en la palabra porque estaba empezando, pero el mismo Espíritu es el que lo guía a uno y el que le dice qué hay que hacer? ¿Qué haría Jesús? Si tenías que perdonar a alguien, ¿Jesús perdonaba? Claro que perdonaba. Si alguien te ofendió y tenías que poner la otra mejilla, ¿la ponías? Jesús la puso. Se entregó todo. Entonces vemos que el amor de Él es diferente al amor del mundo, al amor que es sentimiento, que es emoción. Y debemos perseverar en ese conocimiento, creer y confiar. Ahora, en esta relación de amor que tenemos con Cristo, estamos basados y plantados en su palabra. Y eso hace que nuestro amor crezca día a día hacia Él. Y cuando tú estás enamorado, tú no quieres hacer nada más sino estar con esa persona. Y cuando tú estás enamorado, quieres pasar todo el tiempo con esa persona y quieres conocer más a esa persona y no quieres hacer nada que a esa persona la pueda herir. Eso es lo que pasa en nuestro amor con Cristo. Y te apasiona y te levantas hablando de esa persona y te acuestas hablando de esa persona y te levantas pensando en esa persona, ¿cierto? Y te acuestas también pensando en esa persona. Ese enamoramiento produce en nosotros el deseo, el anhelo, la disposición y la obediencia. Recordemos que nosotros no caminamos por reglas. El mismo amor nos lleva a obedecer, porque si tú amas, tú obedeces y no te cuesta obedecer. Vimos a personas orando al Señor en el antiguo pacto: Moisés, Elías, Daniel, David, Ana, Esther, Samuel. En Mateo 6:5 al 15 Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, y cómo orar en secreto, no para que la gente lo viera,
sino en su lugar secreto con Él. Jesús oraba constantemente al Padre. ¿Qué hablar, qué decir, a dónde ir? Él oraba constantemente. Podemos ver, pues, mis hermanos, la importancia de la comunicación con Dios. Ahora, la oración en medio de las circunstancias. Recordemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, en medio de las circunstancias, en mi oración es cuando yo entiendo que Dios es mi consolador, que Él es el que trae paz a mi vida, que Él es el que trae gozo, fortaleza, que lo buscamos a Él y corremos a los brazos de Él, porque Él es la fuente a la que tenemos que correr en esas situaciones, porque nadie va a poder solucionarnos el tema sino Él. Entonces es cuando lo vemos como la persona de Jesús que está ahí para nosotros. 7/24. Perseveramos en la oración persistentemente y sin desmayar. De pronto hay personas que han orado mucho tiempo por algo, que han orado mucho tiempo. Descansen en Él. El Señor quiere que descansemos en Él. Y todo es a su tiempo. Él es perfecto. Y Él no nos va a dar algo que nos haga daño. Él siempre, como sus hijos, quiere lo mejor para nosotros. A mí me encanta Pablo y su motivación al orar, porque Pablo fue una persona que tenía relación de amor con el Señor. El comienzo de la iglesia de Filipos fue muy significativo en la vida de Pablo porque estuvo marcado por el dolor, el sufrimiento, los latigazos. O sea, él escribió las cartas de Filipenses, Efesios y Colosenses estando en prisión. A ninguno de nosotros nos ha tocado estar en prisión, gloria a Dios, ni sufrir lo que sufrió Pablo. Aún así, él se gozaba en medio de las circunstancias. Podemos ver en Filipenses 1 cuando él escribió: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y los diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo oraba en todo tiempo y lo hacía en acción de gracias. Siempre estaba dando gracias al Señor. Siempre estaba reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador y su soberano. Para él no existía nadie más aparte de Jesús. No, su prioridad era predicar el Evangelio. También se posicionaba en lo que ya era. Si ve que dice santos, los llama santos y elegidos. Somos uno con Cristo con un propósito. Él se posicionaba en la identidad. Y vemos cómo ora también en Filipenses 4:11 por un gozo genuino a pesar de las circunstancias. Dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él había aprendido a contentarse en cualquier situación, y a eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle, a contentarnos en cualquier situación, a que ese gozo, que no es una alegría temporal, habite en nosotros y el Espíritu Santo pueda guiarnos a tomar las mejores decisiones. Dice ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos sostiene, Él es nuestro proveedor, Él sabe de que tenemos necesidad. Entonces nos gozamos en las circunstancias. El apóstol también ora para que el amor de ellos no solamente crezca, sino que también les dé el sentido de saber apreciar lo que realmente tiene valor. Porque a veces apreciamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios y le damos lugares a cosas que no son de Dios y que a Él no le agradan. Pablo reafirma la importancia y el deber de dar gracias a Dios en toda circunstancia, y notamos su gozo, que, como les digo, no es una alegría o una felicidad superficial ni temporal, es un gozo que sale de adentro, que sale del fruto del Espíritu.
Pero ese gozo puede salir si usted está conectado con Dios, si hay relación, si hay intimidad, si la palabra de Dios habita en su corazón y en su mente. Es importante diferenciar entre la felicidad que depende de las emociones y el gozo que es entender y vivir en las dimensiones de Dios. Cuando un nacido de nuevo está en completa comunión con Dios, ha entregado su vida, su cuerpo, su corazón, su mente a Dios y el Espíritu de Dios, vive una nueva vida completamente dependiente del Señor. Él sabe que no puede ir a ninguna otra fuente, el nacido de nuevo. Y no le importan las circunstancias terrenales o temporales, porque sabe que eso va a pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y nuestra meta es la eternidad. Ya somos salvos por gracia. Él nos ha dado la plenitud y la eternidad. Entonces el Señor dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. ¿Dijo qué? Tranquilos. No dijo preocúpense, afánense, agóbiense. No, dijo tranquilos. Y también dijo: por nada estéis afanosos, mas sean conocidas tus peticiones delante de mí. Por eso, aunque Pablo no gozaba de libertad física en ese momento y estaba en una prisión, sí tenía la libertad espiritual que le había dado el Señor. Amén. Esa libertad la tenemos nosotros. Tú tienes esa libertad, yo tengo esa libertad. Un gozo genuino. Para Pablo era más importante comunicar a sus hermanos el gozo, la fidelidad, la conversión y la permanencia del Evangelio que su dolor. Él no les estaba diciendo: no, es que me tienen aquí encadenado, me han dado no sé cuántos latigazos, estoy sufriendo, tengo hambre, frío, estoy llorando. No, él les hablaba de lo que él conocía, del reino, todo lo espiritual. Y que también tenía un amor profundo. El Señor nos ha dado ese amor profundo porque nosotros tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu cuando lo recibimos a Él. El amor es siempre el camino al conocimiento. Porque si amamos algo, nosotros queremos aprender acerca de ello. Si amamos a la persona, queremos conocerla más. Si amamos a Jesucristo, queremos conocer más de Él y de su verdad, y somos sensibles a su voz. El Espíritu que mora en nosotros nos habla y somos sensibles. Tenemos también discernimiento dentro de ese conocimiento para saber qué decisiones tomamos guiadas por el Espíritu. Si amamos la verdad, si amamos a Jesús de verdad, seremos sensibles a su voluntad y a sus deseos para nuestro caminar. Cuanto más le amemos, más nos retraeremos instintivamente del mal y desearemos el bien. Eso es algo que se produce, ¿sí? El amor a pesar de las circunstancias, el gozo a pesar de las circunstancias y el compromiso con Cristo Jesús es madurez. La madurez de la que habla la palabra, la madurez que nos da el crecimiento en el conocimiento del Hijo. Dice Filipenses 1:3-8: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Entonces la oración de Pablo es específica. Él oraba por amor, por el amor los unos con los otros, porque ya el amor que tenemos nosotros se va desarrollando a medida que usted lo va practicando.
Esto es de ejercicio, esto es de practicar, esto es de dar, es de entregarse incondicionalmente. Es como el amor de 1 Corintios 13, que nada espera, que todo lo soporta, que todo lo entrega. Así es el amor, genuino, no es el amor en la emoción. Entonces, no significaba que él oraba para que el amor fuera un sentimiento más efusivo, sino un amor que crece en conocimiento y discernimiento. Pablo no pedía que la iglesia lo amara más y más, ya que les había demostrado su amor. Él deseaba que el amor a Dios entre los hermanos fluyera, el fluir del Espíritu. En un mundo de rencor y de odios, mis hermanos, como hoy pasa en varias iglesias, nos debemos caracterizar por un amor abundante que sea evidente y un amor fraternal. Entonces, esa relación de amor nos lleva a eso. Esa relación de amor nos lleva a manifestar el Cristo que vive en nosotros. Esa relación de amor no es porque nadie me la impone, no es porque yo obedezco reglas ni parámetros, es porque sale y fluye de mi corazón el amor por Él. Y con eso nosotros damos a conocer la vida de Cristo y somos testimonio para otros. Y la gente nos ve y la gente dice, ella es diferente, él es diferente, porque tiene a Cristo en su corazón, porque no piensa igual que el mundo, porque no se mezcla con el mundo. Amén. Vamos a cantar una canción para terminar y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Y la palabra que hoy queda sembrada, Señor, da frutos, Señor. El fruto de tu Espíritu, Señor, que es el amor, Señor. Gracias por esta congregación, mi Dios, porque ellos hoy entienden, Señor, que es tener una relación de amor contigo, Señor. Señor, tengo hambre y sed de ti, Señor. Gracias porque día a día, Señor, tú me sustentas, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias porque hoy mi mente es renovada con tu palabra, Señor.